En Primera Plana es una película de drama ganadora de Oscar del año 2015, dirigida por Tom McCarthy, con un elenco envidiable en el que destacan Mark Ruffalo, Michael Keaton, entre otros. Es una película que mediante el modelo de Kant resalta la moralidad y la valentía, que identifica a este grupo de reporteros protagonistas de nuestra historia, que, a pesar de las dificultades y los obstáculos presentados a lo largo de la trama, nos demuestran que debemos hacer el bien sin importar la circunstancia, puesto que aunque nuestros protagonistas no estaban directamente familiarizados con las víctimas de los abusos, estos recaudaron cada pista y juntaron cada pieza para conseguir justicia a las víctimas de estas atroces acciones, cuyos agresores se refugiaban tras una fachada cristiana, solo para sembrar miedo en los que se veían afectados. Tom McCarthy basó esta película en historia real del año 2002, publicada en The Boston Globe, para crear conciencia y generar impacto en aquellas personas que sufrieron por este delito, de lo que también podría considerarse un acto de valentía y moralidad por parte del director de esta película tan controversial como conmovedora, que nos invita a realizar lo correcto sin importar las consecuencias. Y vaya que las consecuencias iban a ser realmente graves, porque imaginas lo que significa enfrentarse a una de las instituciones más grandes del mundo por hacer lo que consideras correcto. El modelo de Kant nos habla de que debemos actuar por el deber mismo, sin buscar nada a cambio. Si tenemos algún tipo de interés, lo que él llama el imperativo categórico se cae, pues este es totalmente desinteresado. La fórmula del imperativo categórico es la siguiente: obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. Es decir, actúa con la mejor voluntad, deseando que tu forma de actuar se pueda convertir en una ley universal. El segundo enunciado dice: obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. Es decir, no debemos tratar a los demás como un instrumento para obtener algo. Y el tercer enunciado dice: obra como si por medio de tus máximas fueras siempre un miembro legislador en un reino universal de fines. En dicha película se ve reflejado el modelo de Kant, porque los periodistas no obtienen ningún beneficio al hacer esta investigación. Tenían mucho que perder, pero ellos sintieron que estaban actuando como les gustaría que cualquier persona en su lugar lo hiciera. Pensaban que era necesario que alguien actuara de esa manera, y por actuar de esta forma no estaban esperando recibir premios o siquiera obtener reconocimiento, pues ellos solo estaban cumpliendo con lo que debían hacer. Además, queda demostrado que son libres porque no se están dejando llevar por factores externos, sino por lo que consideran que es correcto. Sin importar las consecuencias que traerá para el periódico y para ellos, solo el hecho de investigar a sacerdotes católicos, siguen adelante, pues lo más importante es cumplir con su deber y ser la voz de muchas personas abusadas. Además, intentan hacer que la investigación sea lo más profunda posible, para que no se convierta en una noticia más que pasa al olvido, sino que pueda generar un impacto significativo en la sociedad y se tomen las acciones legales si es posible en contra de quien así lo merezca. La película comparte una línea apegada al modelo de Kant. Nos introduce el mundo del bien y el mal, en el que los personajes buscan constantemente apelar a la moral. Pareciera ser algo intrínseco en ellos, pues lo moral es el que se actúa con base en la razón. Una razón que, según Kant, llevamos todos sin ninguna condición externa que nos las dicta. Se nota en una constante lucha en toda la trama y el desenlace de llevar a cabo de manera más ética posible una pelea entre lo aberrante y lo justo. En la trama, el equipo de investigadores acepta el caso de abuso infantil, aunque de principio no era un caso que ellos hubieran tomado como historia para publicar en el periódico. Podríamos modificar este hecho. Lo cambiaríamos por una escena de claro interés por parte del equipo desde el principio, un interés que se seguiría con la línea de Kant, de hacer la voluntad para con los demás. El segundo punto importante sería mostrar más de cerca el juicio, donde una jueza católica falla a favor de las víctimas de la Iglesia, cuestionando casi todo el sistema establecido hasta entonces. También es importante mostrar más detalles sobre el personaje del sacerdote y acercarlos más al guión. Sería certero agregar a la historia la vida de estos, pues el espectador podrá tener una cosmovisión importante de lo que se quiere contar. Por ejemplo, en las últimas escenas encontramos a un sacerdote con una clara distorsión de la realidad, explicada por un turbio pasado que solo es mencionado, pero no indagado. Para concluir, esta película nos deja un mensaje muy importante,
ya que nos enseña que no importa el poder del enemigo, ni las consecuencias que nos podía traer estar en contra del mismo, siempre y cuando se logre algo bueno con esta acción. Esta película muestra esto perfectamente, con nuestros protagonistas dando todo de ellos, sabiendo que los agresores estaban protegidos por el cristianismo, una organización que históricamente ha tenido demasiado poder y que está muy mal visto hablar mal de ella. Esto generaba un miedo gigante en las víctimas, pero aún así no detuvo a nuestros protagonistas para lograr su objetivo, ayudando así a todas las víctimas que sufrieron tanto por estas horribles acciones, que aparte fueron ejecutadas pensando que con el poder que tenían no iba a traerles consecuencias.